En principio, agradecer que de nuevo se haya confiado en mí, no se cansen de mí, aunque para mí en principio pues esto es mucho trabajo, cansa, pero la realidad es que, como dije en la anterior charla de Adolfo, disfruto mucho durante el camino. Es muy atosigante, pero se disfruta mucho porque se aprende muchísimo y da a descubrir que nada está escrito, mucho hay desconocido y cada vez podemos sacar un puntito más de interés a todo lo que hay. ¿Por qué yo? Primero, muy buenas tardes, noches, Rafael Perea Boni, Víctor Zavala de la Serna, muy buenas tardes, noches. ¿Por qué están ellos dos? Pues mire, muy sencillo. Un día que dieron un premio a Curro Romero aquí en Roqueta de Mar, un premio a reconocimiento taurino a su trayectoria, un acto exitoso, pues nos fuimos a tomar un gin tonic y hablando del Boni, resulta que hay una persona que ha tenido una relación muy estrecha con él, que conoce muchas más cosas de lo que podemos conocer los que, en este caso, conocimiento de libro y de aficionado, que es Víctor Zavala. Entonces, Víctor Zavala le dije, tienes que estar ahí, y aquí está. ¿Por qué? Porque las anécdotas y las vivencias que han tenido juntos han sido muchísimas, ya lo iremos viendo poquito a poco, y seguro que es imprescindible que esté, se lo dije, porque tiene que enriquecer todo este acto con muchísimas cosas que no se conocen, ¿no? Porque para conocer cosas del libro que vamos a sacar, pues ya hay tiempo. Rafael, bienvenido, Víctor, bienvenido. Lo primero de todo, decir que Rafael Perea Cordero, el Boni, lleva a sus espaldas más de 2.000 corridas de toros, seguramente. Sí. Es difícil de contabilizar, me imagino. Multipliquen ustedes por 2 y alguna corrida por 6. Unas como subalterno, otras como novillero, sin picadores, con picadores, y otras como matador de toros, que ha sido matador de toros, y veremos su circunstancia. Rafael tiene... Uy, perdón. A ver si no funciona. Bueno, lo vemos viendo. Rafael tiene... No falla. Bien. Rafael Perea Cordero del Boni, he puesto ahí un torero de plata. Es torero de plata, pero plata de ley. Es decir, es de las figuras de los toreros de plata. No vamos a llamar subalternos ni banderilleros porque tiene una dimensión mucho mayor, porque va mucho más allá de lo que significa una persona que está en la cuadrilla de un matador de toros. Rafael Perea el Boni tiene unos antecedentes. Es un torero de dinastía. Ese señor que hay ahí es su abuelo, Bonifacio Perea Sánchez Boni. ¿Quién era Bonifacio? Bueno, pues como tú has dicho, fue, digamos, mi abuelo segundo, porque tengo una familia muy larga y estaban casados primos hermanos con primos hermanos. Nada más que mi padre refrescó y salí yo, tampoco muy allá, pero estuvimos ahí, ¿no? Y pues fue el que fundó la dinastía de los Bonis. Mi abuelo era doquinero en Madrid, venía de un pueblo de Toledo que se llamaba la Puebla de Montalbán, y quiso ser torero, toreó por plazas de Madrid, sin lograr grandes cosas, ¿no? Y seguía trabajando, me acuerdo que siempre me lo contaba él, que con los adoquines, pues se le cayó un adoquín en el pie y dijo, se acabó, ya no pongo un adoquín más en mi vida, se hizo banderillero y hasta hoy, o sea, se hizo un grandioso torero, fue a las órdenes de Marcial Alanda durante mucho tiempo, toreó con Domingo Ortega, Manolete lo quiso en sus filas, lo que pasa que como él no banderillaba, solo lidiaba los toros y él no quería con Michelin pues hacerle menos y además sabía que no se podría. Y luego pues él tuvo varios hijos, uno de ellos fue Juan, otros Manolo. Esa montera que saca mi abuelo es la que yo también tengo, es la misma. ¿Es la que sacas tú? Sí, esa es. Pues tiene 100 años, ¿no? Prácticamente. Sí. La que has visto en la fotografía anterior mía es esa. Bueno, tenemos problemas técnicos. Me costó más restaurarla que hacer la nueva. ¿La anterior? No, la siguiente. Bueno, está hablando de una dinastía de tíos, Bonifacio Perea Boni, Luis, Rafael, Juan, Manolo, Brígido, que es el padre de Rafael Perea Cordero. ¿Es correcto? Es correcto. Rafael llega incluso a ser matador de toros
Y tiene una historia en México, una escultura, cuéntala. Sí, bueno, mi tío Rafael, primero os voy a explicar un poco el árbol genealógico, que es un poquito lioso. Vuelvo anterior. Bonifacio tiene a Juan y a Manolo, que son sus hijos naturales. Rafael es es hermano de la esposa de Bonifacio Perea Boni, que también es a la vez su prima hermana. A ver si me seguís. Que ya me he liado yo. Y luego, Rafael tiene una prima hermana que se casa y tiene dos hijos. Uno es Brígido, que es mi padre, y otro es Luis. También está casado con otro primo hermano, que es hermano de Rafael. Un follón. O sea, que somos todos sangre directa. Eso es un encaste propio, ¿eh? Sí, pero bueno, y además con una consanguinidad muy difícil. Hablando de Rafael, pues nada, Rafael fue novillero, tenía muy buenas maneras, y pues mi abuelo pues se lo llevó a México, era muy amigo también de Manolete. Total, que Manolete le dijo que llévatelo para México, que toreé unas cuantas novilladas y tal, y a ver qué se puede hacer. Y bueno, le hicieron debutar en la Plaza del Toreo, que es la otra plaza de toros que hay en la México, de manos de toreo con Rovira, que es el padre del cantante Manuel, y el otro no me acuerdo quién fue el cartel. Y bueno, en el desarrollo de la lidia, en el toro de Rovira, en el novillo, le hizo un quite, lo quitó del caballo y se entretuvo en lancearlo y pegó 5 verónicas y una media, que fueron a cámara lenta. La plaza se puso en pie y tuvo que dar la vuelta al ruedo con el toro de Rovira, todavía el novillo ahí. Ahí lo tenemos. Que es él, efectivamente. Y lo tenemos ahí, dándole la alternativa a Manolete en la México. No, esta es la plaza de Barcelona. Ah, de Barcelona. Esta es la plaza de toro de Barcelona, porque antiguamente, si tomabas la alternativa en América no servía, tenías que tomar la alternativa en España. Pero lo cierto es que tomó la alternativa en México también de manos de Manolete. La alternativa salió de Manolete en la Monumental, que fue la primera alternativa que daba Manolete a un torero en la Plaza de Toros Monumental de México, y se la dio a mi tío Rafael. Ese año mi tío Rafael toreó casi 60 corridas de toros, 58 para ser exacto. Toreó muchísimo, un torero con mucho arte y con mucho gusto. Y ¿te acuerdas? Es que antes hemos estado toreando el salón y tal, y es un poco lo que yo te decía del lance, ¿no? Toreaba, era exquisito toreando. Y bueno, lo que es toreó muchas tardes en Madrid y novillero, pero nunca llegó a confirmar la alternativa en Madrid. Y con tantos avatares se hizo banderillero un año y no le gustó, y entonces se dedicó al ladrillo, se hizo rico, fue más listo que el resto, y ahí es la historia de mi tío Rafael. Esa es la historia de mi tío Rafael. Ese es el monumento de la México. O sea, hicieron de novillero, ¿eh? En la Monumental de México, que es la más grande del mundo, entran 50.000 personas prácticamente. Que también es la Montera, es la misma. Mi abuelo se la dio a mi tío Rafael y mi tío Rafael me la dio a mí. Esa es de museo, entonces, ¿no? Sí, sí, claro, esa queda conmigo. Aquí hay un museo, ¿eh? Tengo otras cosas, pero está bien. Bueno, en la Plaza Monumental de México, Enrique Fernández ha estado allí, lo hemos podido ver. Alrededor hay un cercado, hay una valla, que todos los pilastres hay una escultura, y una es la de Rafael Perea Boni, que yo creo que está por la parte de atrás de la Puerta Grande. Sí, aquí hay un bar que se llama El Ruedo, efectivamente. Él está aquí, y en el otro lado está Manolete pegando la manoletina. Y ahí está... Con mi padre. Con su padre. Háblame Eso fue el día de mi alternativa. En Madrid. Eso fue en Madrid el día de mi alternativa. Que hablaremos posteriormente, el día de la alternativa, que fueron 3 consecutivas en Madrid, echando la pata para adelante, y a ver qué pasaba. Pero de momento hay un poquito de caminar, porque hay un planteamiento de novilleros, matador de toros, el torero de plata. Tu padre fue uno de los impulsores, de los que fundaron la Escuela de Tauromaquia de Madrid. Sí, Háblame un poquito de... Bueno, la Escuela Taurina de Madrid la fundaron, eran 12 o 14 profesionales, todos banderilleros. Cada uno puso su granito de arena, que en aquella época eran 20.000 duros, a 100.000 pesetas, ¿no? Y para poder fundar la escuela se hizo, como todo el mundo sabe, en el Batán, pero era una plaza de toros que había cuando Franco hizo la feria una feria de muestras, y ella la feria del campo, efectivamente. Entonces la restauraron, una parte del dinero fue para eso, y pusieron a Enrique Martín Arranz como director de la escuela,
porque Enrique en ese momento no tenía trabajo y, o sea, estaba pues libre, ¿no? Y ellos estaban toreando, la mayoría trabajaba, y así se empezó a formar la Escuela Taurina, que fue cuando empezaron a salir pues el Gillo, Julián Maestro, Fernando Galindo, ¿cómo se llama este chico que es periodista? José Luis Ramón. José Luis Ramón, en fin, entre tantos. Y yo pues nada, pues ahí iba yo viendo... Sí, yo aquí quiero hacer un inciso, porque la fundación de la Escuela de Taurina de Madrid, ver el mérito que tuvieron esta gente, porque hoy, oye, con todo el... Hombre, son épocas distintas, ¿no? A lo mejor son generaciones distintas, nos hemos acostumbrado todos mucho a la dependencia de la administración pública, y ver lo que era la iniciativa desde gente con una limitación de recursos que consiguieron para financiar la Escuela Taurina uno de los primeros bingos de los permisos que salió cuando cambió la ley. Uno de los primeros bingos lo consiguió la Escuela Taurina de Madrid, y en el centro de Madrid montaron su bingo y se aventuraron. Y una sastrería. Y una sastrería de toreros, y montaron una serie de negocios para financiar la escuela. Sí, sí, se financió, y políticamente estaba también bien respaldada. Ahí sí hizo mucho Enrique Martín Arranz. Y la verdad que lo que está diciendo Víctor, la verdad que fue una iniciativa muy bonita, que gracias con todo a el mérito, ello, quiero decir, también a las escuelas de hoy, pero como la gente, oye, por intentar de... Claro, fue la primera escuela que se hizo formal y que dio acogida y que quiso profesionalizar de verdad y facilitar el acceso a querer ser torero. Que incluso, corrígeme, la gente podía dormir allí, ¿no? Sí, se instalaron dependencias para poder dormir, la gente que venía de fuera, y se les exigía y también se les daba clases de leer, de sumar, de multiplicar, en fin, porque había chicos que querían ser toreros pero eran analfabetos, no sabían apenas escribir ni leer. Yo me acuerdo de mi padre y hasta yo mismo dando clases a ciertos chicos pues, para que tuvieran un mínimo de cultura, ¿no? Se hizo una labor muy bonita, todos pintábamos, yo me acuerdo que tuvimos que limpiar todos los corrales. Yo todavía no quería ser torero en aquella época, yo era un chico que es un merenita, estudiaba y veía lo del toro como muy lejos. Primero me daba miedo, a mí me daba siempre mucho miedo el toro, mucho respeto, y yo no me veía capacitado para torear. Yo veía a mi padre, yo iba sin caballos a verlo a todos los sitios cuando toreaba, y yo veía aquello enorme, yo cómo me voy a poner delante un toro en mi vida. Y ahí me empezó el gusanillo a entrar, y un día pues me probé con una vaca. Yo sabía torear de salón perfectamente, sabía torear muy bien de salón, pues entraba mucho con Curro Vázquez, con Antoñete. Y me hacía gracia porque yo me decía, bueno, ¿tú por qué no quieres ser torero si tú tienes muy buena pinta y no sé qué? Y yo, claro, ni loco. Yo decía, yo en el plato. Hasta que un día, una vez cerran la escuela, pues se escapó a la plaza y yo estaba por allí por el medio, había allí unos trastos y de repente me dice mi padre, venga, a ver si eres capaz y tal. Y cogí la muleta y le pegué 20 pases. Todo el mundo con la boca abierta, yo mismo el primero, y ya me entró el veneno. Y cuando me quise dar cuenta estaba haciendo pasillo en Madrid, debutando con un caballo, una estrella muy bonita, y bueno, y ahí pues salieron que toreros han salido, ¿no? Yo creo que Rafael Perea Alboni tiene una experiencia suya personal impresionante, pero son ya, decía antes, en la comida 39 años. Sí, 39 entonces años, ha conocido sobre todo la riqueza que ha tenido la gente del toro. La gente del toro, la historia del toreo se ha transmitido porque nos las hemos contado unos a los otros. Claro. Hoy yo creo que cuando dicen las escuelas han sido positivas o han sido negativas, si algo ha sido a lo mejor no positivo, es que han creado generaciones de banderilleros que no han vivido la historia del toreo. O sea, mi tío José Ignacio llevó de mozo espadas, que el toreo de novillero en el año 60, y Manolete muere en el 47, ¿no? ¿Correcto? Pues llevó de mozo espadas al que iba de ayuda con Manolete. Entonces contaban a las cuadrillas todas las vivencias. Las escuelas taurinas crean muchos profesionales que con las dificultades de la profesión de llegar a triunfar como torero, como matador, no son, y enseguida con 20 y pocos años saltan a banderilleros. Entonces se rompe esa cadena que nos vamos contando las familias que hemos sido taurinas, la historia del toreo, y entonces creamos, o se crea, ¿no? Quizás Ponce sea el último,
de Ponce para acá ya una generación de toreros que no tienen un entorno donde transmitan la historia, que yo creo que la historia es muy importante. Entonces, Rafael tiene una cantidad de vivencias y ha nombrado un personaje, que yo te voy a preguntar, que es Martín Arranz. Yo creo que es un personaje en las últimas 3 décadas o 4 décadas, apoderado de Joselito, apoderado de José Tomás, y que ha sido, digamos, el primero que planteó auténticas batallas al empresariado tradicional que siempre ha dominado este sector. ¿Cómo Sí, era Martín Arranz? Martín Arranz ha sido una persona, primero, muy inteligente, muy luchadora, muy creyente en sus ideas, tenía unos ideales y tenía mucha fe en lo que hacía. Y es verdad que fue el primero que plantó batalla a los Chopera, que plantó batalla a Canorea, que plantó batalla a todo el mundo en defensa del matador que llevaba en ese momento. ¿Pero en la escuela cómo era? En la escuela era, digamos que tenía una personalidad muy fuerte y él, desde la vivencia de él quiso ser torero, pues sí, pues a batalla de la vida, no todo el mundo está capacitado para esto. Les indicaba, o sea, les quería curtir en la dureza, ¿no? Que la escuela no fuera un trampolín que tuviera todas las facilidades del mundo para poder ser torero, sino que la escuela, la idea de la escuela real era querer ser torero. Para querer ser torero hay que tener mucho sacrificio siempre, y sobre todo saber que aquí las cosas no las regalaban, y él era muy duro. Cuando se ponía un chico la primera vez delante de una vaca, hoy en día todos los que estamos aquí, si lo escucharais, y diría la sensibilidad de más de uno, ¿no? Porque les decía verdaderas barbaridades. Yo os voy a contar una anécdota mía. Cuando yo quise ser torero, pues Adela, que era su mujer, era muy amiga de mi madre. Nosotros teníamos una peluquería de señoras, que yo también trabajaba con mi madre. Si alguna quiere que os haga un peinado o algo. Y me acuerdo que, bueno, pues empecé a estar en la escuela y él se metía mucho conmigo, ¿no? Me decía que, porque tú, no sé qué, tú engañas a tu padre, tú ahora quieres ser torero porque quieres estudiar, en fin, barbaridades. Y me acuerdo un día que pues estuvimos por la mañana, toreamos unas vacas y no sé qué, y pues no salieron bien las cosas. Y entonces se cogió a Gillo, a Lucio Sandín, a Julián Maestro, a mí y a Miguel Cubero. Y nos dijo, iros a comer abajo al lago y luego subís por la tarde. ¿Vale? Llegó por la tarde, llegamos allí y nos echó unas vacas que eran unas vacas que vinieron de Repienta, enormes de grandes, que ninguno estábamos capacitados para aquello, y empezaron a salir uno por uno. Y a todos los pegaba unas volteretas, unos golpes, y cuando me tocó a mí, ahora lo pienso, al principio decía yo, qué cobarde ha sido. Y yo alegué que me dolía la cabeza y que no quise salir. Y no salí y me rebelé contra Enrique Martín Arranz y me autodespedí de la escuela de Abril Madrid. Porque yo realmente no he sido de la escuela, o sea, estuve en la escuela muy poco tiempo, fui muy autodidacta en ese sentido y no quise, primero porque tenía una familia que tenía unos valores taurinos y una educación taurina, y lo que había en la escuela a mí no me resultaba familiar, ¿no? No era la forma que a mí me habían hablado de toros, pero sí era positiva, ¿no? Y así caminé y empecé a caminar, ¿no? Fuera de la escuela, pero siempre con la escuela. Y así fue, ¿no? Recorrido, estamos hablando del año 1978, con 17 años ya es cuando decide Rafael Perea del Botín meterse en el mundo de los toros, empezar a torear. Ya empiezan espectáculos cómicos, me parece la parte seria de espectáculos cómicos taurinos. 1979 empieza con las novedades en picadores. Espera, perdón que te voy a cortar. Sí. ¿Sabéis lo que hacía yo en los espectáculos cómicos? Pues por las mañanas había que hacer el pasacalles. Y el pasacalles era inflar como 300 globos, aquí con un pedalito. Yo me vestía de oso, de mamá oso, y llevaba un enano, había 5 o 6 enanos en el espectáculo cómico, y él se vestía de osito pequeño, claro, y llevábamos y repartíamos globos por toda la calle por la mañana. Por la tarde se toreaba, yo mataba el novillo que me correspondiera de la parte seria, terminaba de torear. Entonces, la ilusión que uno cuando quiere ser torero es de hacer cosas que a lo mejor yo creo que hoy en día igual no las hacen mucho. Terminaba de torear, mataba a mis novillos, me quitaba la chaquetilla y el chaleco, me desabrochaba la taleguilla y me volvía a vestir de papá oso o de mamá oso, veía por una rejillita así y sacaba el enanito conmigo a hacer quiebros a la vaca.
vamos, al becerro en aquella época. Me acuerdo una vez que ya, claro, que fue horroroso y yo creo que algún niño ha sido psicoseado por aquello y no ha vuelto a ver un espectáculo de esos. En uno de los quiebros tenía el enanito conmigo y yo, como no veía mucho, de repente se vino y yo, claro, no me di cuenta y en vez de quebrar para acá y salvar al enanito, lo hice al revés. Hice así con el enanito aquí, me quité y se llevó al enanito por delante, con lo cual la cabeza saltó por el aire y escuché un griterío y un lloro de niños y lo ha matado, lo ha matado. Bueno, y aquello fue, bueno. Y ya llegó el gran Quique y me dijo que ya no podía actuar más con ellos porque ya no se podía hacer. Después de esta etapa, mucho Valle del Tietar, muchos triunfos en la zona del Valle del Tietar. En 1980 debuta con picadores en Sahagún de Campos, en León, un 12 de junio. Torea aproximadamente 8 festejos. En el 81 empieza a sumar también festejos. Tengo apuntado 5 aproximadamente. Toca hacer el servicio militar en Melilla. Efectivamente. Le toca hacer, eso supone un parón importante porque se va a Melilla a hacer el servicio militar. Todos tenemos anécdotas de la mili, pero para un torero quizá sea más importante. Espartaco hizo aquí la mili en el campamento de aquí de Almería y no sé si hay alguna ahí. Tengo muchas anécdotas de la mili. ¿Te hicieron torear en el campamento? Bueno, en el campamento, fuera del campamento. Yo entré en la mili, entré en el regimiento de zapadores, que son los que hacen... Y lo primero que hice fue bituminar una carretera que iba al helipuerto, en Melilla. Yo me ves allí con un mono de militar y bituminando carreteras, todo negro, teniéndome que lavar con gasoil, tenías que limpiarte eso. Para mí todo eso fue un shock. Hacer guardias en la alambrada de Melilla, que ahora no tiene nada que ver como antes eran los militares regulares, zapadores y la legión los que hacíamos las guardias. Me tocó picar piedras para poder meter las alambradas en ciertas rocas que donde había. Y me acuerdo una vez que estaba haciendo yo una guardia, pero te hablo por lo de, porque siempre me el torero, lo de siempre, ¿no? Y era saliente de guardia. Y, oye, que te llaman, que vayas a la comandancia. Pues yo a la comandancia, el comandante, oye, que vayas a casa con el coche y tal, que tienes que ir a casa de no sé quién, que hay que hacer un arreglo. Llego allí y allí me ves con otro fontanero que había que picar un baño, todo entero el baño. Digo, vaya tela. Y yo decía, vaya tela, yo con un cabreo. Y el fontanero, que era un porreta, yo me voy a fumar un porro, tú vete picando. Y muy bien, vale, me pillé allí a picar. Y con la mala fortuna que en el inodoro, ¡bla! Con la mala fortuna que era una casa vieja, se cayó el inodoro abajo de la casa, de abajo, se quedó un agujero, bueno, aquello se arregló y no pasó nada. Y al día siguiente me volvieron a llamar y de primeras voy al calabozo. Y cuando me explican que la hija del que yo había arreglado, que era un militar importante, pues había entrado por la noche al baño y también se cayó al piso de abajo. Esa fue una de las tantas anécdotas, ¿no? Y yo toré ese año toré 20 novilladas picadas, de las cuales luego tuve que recuperar y estuve casi 2 años haciendo servicio militar en Melilla. En 1982 se presenta en Madrid, un 19 de marzo, con Juan Mora y con Vicente Yesteras, 25 de agosto Bilbao, con Miguel Campano, Ricardo Sánchez Marco, ¿Eso es? un amigo personal, mío de Salamanca, en Barcelona, cerca de 13 festejos. Empieza a sumar festejos en el 83, 84, 85, 86, 87. Empezamos a sumar años y resulta que pasan muchos años siendo novillero con picadores. ¿Es normal tanto tiempo? No, no era normal. Lo que pasa que se me pasó un poquito, como a todos, ¿no? En los momentos adecuados, cuajé toros pero los pinchaba, otros toros no los entendía y pues se me fue un poco aquello. Tuve que empezar otra vez desde cero y empecé a torear sin caballos, con caballos y así estuve 12 años. De los cuales yo era el novillero más antiguo de Europa, o sea que no había nadie más antiguo que yo. Cuando yo hacía el pasillo yo era el primero de la espada. Yo llegué a torear hasta una novillada con Enrique Ponte, que ahí ya me tuve que plantear y dije, bueno, esto ya es demasiado. Pero claro, que sucedía que había que prepararse y no es como ahora que ya enseguida quieren tomar la alternativa. Y eso es lo que sucedió. En el transcurso de eso, pues trabajé, hice el modelo publicitario, en fin, hice muchísimas cosas.
Temporada 1989, ahí tenemos el cartel, Monumental Corrida de Toros, toros de Félix Hernández para el señor Manuel Cascales, Luis Cancela y Rafael Perea el Boni, que toma la alternativa. Es la foto anterior que hemos visto, vestido de salmón y oro. ¿Por qué salmón y oro? Es el único que tenía. Es que esa época era dura. Sí, y esta, bueno, está... Hay que contar esto. Es que esto tiene su historia. Primero hemos pasado muy rápido por una parte que, sí, hemos pasado, que yo creo de Rafael, yo destacaría su constancia y su fe y su persistencia, porque ya, ¿con qué edad tomar la alternativa? 28 años. 28 años, ya parece que, pues eso, esa sensación de que el arroz se le ha pasado. Claro. Es buscarse la vida, porque si Rafa tiene algo es que no es el típico torero que dices, pues vivo del aire y vivo de ser torero, y se tiene que buscar la vida. Entonces empieza a hacer cosas como es, ha dicho, extra de cine, modelo, entra en el mundo de la moda, se empieza a relacionar socialmente, y eso desde el toro pues le quita credibilidad como profesional taurino. Dice, ¿cómo que este...? ¿No? ¿Lo puedes contar? ¿Cómo, sí, cómo este, que no se lo toma en serio, encima, quiere ser torero? Sí, a mí, bueno, yo soy el único torero, el primer torero que apodera una vedette que se llamaba Alicia Tomás, que muchos conoceréis, y ya había anteriormente, ya estaba yo trabajando como modelo, había trabajado con ropa, me iba a Londres, traía ropa india que se vendía, no sé si os acordáis, una época del todo, bueno, en fin, que siempre estoy en continuo movimiento. ¿Pero te apodera taurinamente hablando? Sí, y me apodera Alicia Tomás, por mediación de Manolo Lozano. Pues Manolo Lozano indirectamente me podía ayudar, pero no en ese momento no le encajaba. Y me pone en Madrid. Y claro, ¿qué pasa? Que en este mundo ahora se ve bien, pero es que en mi época Alicia Tomás, que era una vedette, que con todo lo que lleva por detrás el mundo de la farándula, yo pues por mi aspecto físico y no sé qué, no me tomaban en serio, pues este ya es un vividor, este se lo pasa pipa y este lo tiene como tapadera, cuando nuestro se sufre y siempre me lo toman muy en serio. Y nada, y volví a torear ya con caballos en Madrid y la cosa no surgió, pero bueno, porque tampoco... Y ahí hay otra anécdota que ya subo a la habitación, y claro, en la habitación estaba llenas de vedettes, todas amigas de Alicia Tomás, pero había como 8 o 10 vedettes, y a cuál más guapa, digo, joder. Y claro, pues imagínate, luego ahora baja el torero con las vedettes para abajo, se toma un whisky, bueno, pues es que ni yo mismo si lo viera de afuera lo tomaría en serio, ¿no? Pero que sí es verdad que fue un camino, no me arrepiento de nada de todo lo que he hecho, y bueno, pues lo que he hecho está, y me lo he pasado muy bien y he aprendido muchas cosas. Y el camino a lo que es la alternativa fue bastante duro, ¿no? Una mañana, me acuerdo, yo tenía bastante feeling con don Manuel Chopera, y él siempre me ponía, siempre que le pedía que me pusiera una novillada, me ponía. Hasta que un día fui allí y me dijo, venga, yo te voy a poner, no te preocupes. Digo, no, don Manuel, digo, ya no puedo torear más novilladas, yo quiero tomar alternativa. Y me dijo... 12 tardes, ¿no? ¿Toreaste ese Madrid novillero? ¿Cuántas fueron? 12. Total, que me dice, mira, aquí hay 2 corridas de la oportunidad, piénsatelo, a ver cómo lo enfocas, a ver cómo lo elaboras, yo voy a hablar bien de ti, pero tú muévete con la prensa. Yo tenía bastante... Porque la prensa, perdona que te interrumpa, era la que decidía los puestos, los críticos taurinos eran los que decidían quiénes iban a ocupar esos puestos para la oportunidad. Pero como yo tenía bastante afinidad, siempre tenía afinidad con los periodistas, pues imagínate, Rafael Perea el Boni se hizo la sombra de todos los periodistas y yo creo que me pusieron ya de pesado. A mi padre fuiste a Valencia. A Valencia. Me fui a Fallas con un coche prestado, pues no tenía, y allí venga y venga. Total, que me pusieron en la corrida de toros, y la corrida que maté encima la eligió un camarero, porque estaban haciendo los carteles y entonces tenían que decidir o quién mataba a uno o otra. Una era Sayet Tulio Vázquez, que esa corrida era muy mala, y la otra, dentro de la dureza de la corrida, tenía era mejor, ¿no? Total, que a la hora de hacer los carteles dijo, bueno, pues, como Rafael tiene que tomar la alternativa, vamos a poner primero a Rafael con qué corrida la mata. Y como uno no se decidía, uno decía una cosa, otro decía otra, llegó y dijo, vamos a ver, camarero, coja usted una moneda. Si sale cara, la de Félix Hernández Barrera, y si sale cruz, la de Sayet Tulio Vázquez.
Nunca supe quién era el camarero porque me hubiera gustado haberle dado las gracias, porque si yo creo que mató la distraída de Tulio Vázquez, a lo mejor no hubiera seguido toreando o no hubiera hecho lo que hubiera hecho, porque esa corrida salió muy mala y no dio ninguna opción a ninguno de los tres matadores. Yo me salvé, tuve un medio toro, luego puse mis ganas y ya fue cuando... El premio era un puesto en San Isidro. Una de Murteira grave, que también el premio era... Corta una oreja. Corté una oreja en la de Murteira y después de cortar la oreja en la de Murteira, a mí me dijo Manuel Chopera que me daba que la primera sustitución iba a ser para mí, y me entero que iba en una sustitución que el Litri le dio una hepatitis B, que iban a poner a Julio Robles. Y yo lo primero que hice fue hablar con la prensa y dije que me retiraba, que si no me ponían, que ya me quitaba del toro porque no merecía la pena. Me había dicho Chopera que el premio era este y que en mi familia siempre me habían metido en la cabeza que el que triunfa es el que hay que repetir. Total, que formé un tinglao, a la mañana siguiente, a la 9 de la mañana, mi madre me coge y me dice, oye, que Pero cuenta cuando llegas a casa de tu padre. No, bueno, una bronca, estás loco, me había tomado yo 2 copitas, estaba ya mosqueado, no sé qué, que ver, esto es una ruina. Total, que ya me acuesto y por la mañana mi madre, oye, que ponte al teléfono un señor que pregunta por ti. Me pongo, y oye, Rafael, que soy Manolo Chopera. Claro, dices, pero ostras, hay que ver lo que has dicho. Total, que me puso en la corrida de toros y maté la mejor corrida de toros de Madrid. O sea, estamos hablando de no tener nada, a tomar la alternativa en Madrid, cortar una oreja en San Isidro y torear la mejor corrida de toros, que fue en Manzanares, Espartaco y yo, con una de Sepúlveda. Y ahí es donde me hago uno de los triunfadores de la Feria de San Isidro. O sea, me cambió la vida. Vuelves a cortar. Y todas con el mismo vestido, porque no tenía otro. O mataba a toros o me hacía un vestido. Y como ese vestido tiene su historia. Ese vestido me lo hice para un spot publicitario de Pepsi. Entonces, pues me hice ese vestido, era un vestido especial, ese no, que lleva los remates en cristal y tal. Y bueno, y hago el anuncio para Pepsi, no sé cuánto. Me sale torear una novillada en Sevilla, toreo con él también en Sevilla, y ahí se queda aparcado. Y como estaba nuevo, porque estaba nuevo el vestido, pues tomo la alternativa con él y toré las 3 tardes en Madrid con él. Y ese otro vestido que también para el museo no lo puedo porque lo tengo yo en casa y le tengo muchísimo cariño. Y luego toré bastantes tardes con él. Recordemos, en Madrid, Palomar, José Luis Bote, con la de Murteira grave, o una oreja, entra sustituyendo a Litri, hay que decir que se cae el Litri y entra a torear con Manzanares y Espartaco, vuelta a ruedo de oreja, que pudieron ser 2. 3. 3. En un toro 2, claro. 2 de claro. esa. Pero sale triunfador de Madrid, ¿no? Uno de los triunfadores, fuimos 3, Espartaco, Joselito y yo. Y posteriormente se anuncia al 12 de octubre. ¿Y cómo fue esa temporada? ¿Tuvo repercusión? ¿Tuvo importancia? Pues fue una temporada difícil y ahora con el paso de los años poco entendida por mi parte. ¿Por qué digo esto? Porque siempre los toreros queremos torear la mejor corrida de toros. Yo había triunfado en San Isidro, había matado la corrida con las figuras y yo creía que debía de tener el derecho de matar corridas de toros, aunque fueran menos, en las ferias con las figuras. Y no lo entendí así, empezaron a dar corridas de toros duras, me daban dinero y yo en vez de prepararme para ese tipo de corrida de toros, prepararme de verdad, encontrar a gente capacitada que me enseñara a matar ese tipo de toro, pues me entretuve más en quejarme que en superarme para poder seguir toreando esas corridas y subir otro peldaño más. Y fue ya digo que fue una temporada muy dura y luego una temporada en la cual rematé muy mal porque me ofrecieron la corrida de toros en la feria de otoño de Vitorino Martín y sin embargo yo no la quise. Al final maté la de Jandilla y la de Vitorino fue mucho mejor que la de Jandilla ese año. Increíble, ¿no? Bueno, hay que decir que... Un momento, tengo una fotografía ahí. Hay que ver en la carrera de una persona, de un torero, cuando está en ciernes hay personas importantes, ¿no? Tenemos ahí a Carlos Zúñiga, que fue uno de tus apoderados. Estábamos hablando antes de Paco Pallarés, que te dio mucho impulso. Paco Pallarés fue uno de los toreros, ya murió, uno de los toreros referencia en el campo de Salamanca. Muy importante y una referencia fundamental pues, para Julio Robles, para Capea, para todos los que han surgido en la zona de la Fuente de San Esteban, ¿no? Un ser muy importante que se hizo una plaza de toros allí incluso. Cuéntame, ¿qué peso tuvo
Carlos Zúñiga, anteriormente Paco Pallarés, etc. Carlos Zúñiga fue el primer apoderado que tuve. Carlos Zúñiga apoderaba al Regio y con el Regio iba mi padre y mi tío Luis. Y como yo estaba en mis comienzos y un día me vio y le gustó mucho y tal, y dice, bueno, me lo voy a llevar al campo. Me llevó al campo, toreé, me partió una vaca a la nariz, bueno, un lío allí, me tuvieron luego que operar, total, que me apoderó y la verdad que estuvimos 5 años juntos, me puso en muchos sitios, toré en Madrid, toré en Bilbao, toré en Valencia, toré en Santander, en fin, que me hizo ver el toreo, me enseñó muchísimas cosas y conmigo la verdad que se portó bastante bien, ¿no? Después del ya, pues ya fue cuando conocí a Paco Pallarés a través de otro hombre que me apoderó que se llamaba Axel Malovan, que ese era un señor que, fíjate, lo que es la vida, era panameño, es cantante de ópera, que me metió en ese mundo que aparte a mí ya me gustaba, y entonces pues me echó una mano y él conocía a Paco Pallarés y a través de él fue cuando empecé pues a que me ayudaron los dos, él económicamente un poco para hacer ciertas novilladas. Nunca puse dinero para novilladas, se montaron varias de ellas, una con Litri Camino, en fin, no perdíamos en una época buena que la gente tenía bastante afición y en la época que las novilladas había siempre media plaza como mínimo, que eso es una cosa. Y él me enseñó una cosa importante que yo no la tenía en cuenta, que me decía, Rafa, para ser figura del toreo, una de las mayores virtudes que tiene que tener un torero es saber torear bien con la mano derecha. Yo aquello al principio me chocó un poco porque siempre te cuenta que la mano izquierda, que no sé qué. Y en realidad es que con la mano derecha es como un torero hace al toro, le coge la distancia, le coge la medida, le coge la velocidad y digamos que lo atempera para luego prepararlo para la mano izquierda. Y llevaba toda la razón. Dice, tú fíjate en los toreros como Ordóñez, Camino, El Viti, todos esos toreros han toreado muy bien con la mano derecha, luego han toreado muy bien con la mano izquierda, por supuesto, han sido máximas figuras del toreo. Me enseñó a matar, porque me llevó, él era amigo de Rafael Ortega, y nos fuimos 3 días a San Fernando, y allí conocí yo al maestro Ortega, y fueron 3 días de los cuales me acuerdo, para mí fue un regalo, ¿no? Y me enseñó la técnica que yo siempre luego he tenido, ¿no? Yo siempre he matado muy bien los toros, por desgracia el mejor toro que cuajé en mi vida fue en Madrid y lo pinché, que fue el que di la vuelta al ruedo y le tenía cortadas las 2 orejas. Pero bueno, no fue la espada la que me privó de la fama ni del éxito, sino mi persona que no estaba preparado, no me quise preparar para poder ser figura del toreo, así de claro, ¿no? Pasan los años, llega el año 1991, torea una corrida de toros, según tengo apuntado, y se toma, yo creo, una de las decisiones importantes de la vida taurina, que es decir, tengo que pasar a ser torero de plata. Cuéntase muy bien. Bueno, esto fue una corrida de toros de Antonio Pérez. Esto fue el año 91, maté una corrida de toros en mayo, antes de la Feria de San Isidro, y aquello sale. Total, que al final no lo entiendo, me di cuenta que no doy ese paso para adelante, que hay una línea que los toreros, las figuras lo pasan, y el que no lo pasa pues no va más allá, ¿no? Ya puedes torear muy bien si tú no das ese paso. A lo mejor hay otro torero que torea peor que tú, pero sí lo da, y entonces sí llega a ser figura del toreo, o por lo menos a hacerse rico de esto y vivir de esto. Y tomo la decisión primero de quitarme, me quito. Me digo, me voy a quitar, me voy a quitar este cacao mental que tengo. Y en el transcurso de ese tiempo, pues empiezo a darle vueltas, hablo con Fernando Lozano, pues hazte banderillero, pruébalo, no sé qué, para arriba, para abajo, todo, que me hice banderillero. Y ese año, pues toreo con Fernando Lozano, con Chiquilín, y ese año toreo 98 festejos. El primer año mío de banderillero toreo 98. Pero aquello no me gustaba. No me llenaba y me volví a quitar de banderillero y me hice otra vez matar de toros. Y entonces me compré 3 toros muy grandes, muy fuertes, y me volví a probar a mí mismo. A puertas cerradas, sin gente, solo mi padre y 3 profesionales, el Pali, Vicente Montes y el Pimpi como picador. Yo solo, y el ganadero. Y el primer toro fue bueno y me medio engañó. El segundo toro me engañé yo. Y en el tercer toro me di cuenta que dije, no se puede. No eres capaz, parecía que tenía aquí un muelle para atrás, en vez de echar allá adelante la dejaba aquí. Y ya fue cuando tomé la determinación de hacerme banderillero, y ya fue cuando me llamó Vitorino Valencia
me hizo organizar él, fíjate, Vitorino Valencia tuvo un detallazo y me hizo organizar a mí la cuadrilla entera de Cirilo de Portugal. Una cosa que siempre he estado muy agradecido a él. Y esa cuadrilla, fíjate, siempre luego fue con el Juli. La misma cuadrilla de Cirilo de Portugal pasó a la del Juli, cuando Vitorino Valencia se hizo cargo del Juli. Hemos visto fotos entrenando en la casa de campo. ¿Sigues yendo a entrenar? Sí, yo entreno todos los días. Además entreno a diario 3 horas y media, no me los quita nadie porque el toro siempre tiene la misma edad y uno tiene que entrenar. Tienes que estar bien contigo mismo, tienes que dar un aspecto físico en condiciones y el toro exige mucho. Y el toro 4 años y tú un año más y un año más, y en fin. Y hay que entrenar. El que no entrena dice que sin sacrificio no hay recompensa. Empezamos los paseillos ya vestido de plata. Gijón. Gijón, con su historia de Gijón, que ya veremos posteriormente. Empresario Carlos Zúñiga, ¿verdad? Sí, señor. O sea, incluso para que vea la vida. La vida da vueltas y se toca. Son paseillos, son vivencias desde otro punto de vista. ¿Cómo se ve una corrida de toros o cómo se ve el mundo del toro desde vestido de oro o vestido de plata? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué componente? ¿Cómo tiene que ser un buen subalterno? Pues estamos hablando de uno de los importantísimos subalternos en la actualidad, ¿no? Que es Rafael Pérez Arboni. Bueno, te agradezco eso que dices tú, me parece muy bien. No, es una realidad, son más de 2.000 corridas de toros, con figura del toreo, toreando, que ya hablaremos de alguno de ellos. Yo he dado muchos avatares, igual que he caminado mucho de novillero y he dado muchas vueltas por la vida, de matador también, tengo que decir que de banderillero tampoco ha sido color de rosas. Para mí ser banderillero, haber sido matador de toros me facilitó un poco las puertas para poder entrar con más gente porque era mucho más conocido. Pero era un oficio diferente, ¿no? Dentro de que eres torero, el oficio te cambia la perspectiva, tú ya no eres tú el que mandas, tú no te tienes que quedar quieto para hacer al toro cosas que te llenan, que tu alma torera la desarrolla, que tú tienes un pincel y puedes pintar el cuadro como tú quieras, dar el color que tú quieras. Cuando eres banderillero ya tú no eres el dueño del pincel, digamos que tú eres una parte más del pincel y tienes que hacer cosas para el matador tuyo. Entonces tienes que amoldarte a lo que al matador le gusta, tienes que saber cómo a ese matador le gustan los toros que los lidies, más abajo, más arriba, llevarlos, obligarlos, en fin. Era un mundo totalmente diferente. Os tengo que decir que la primera vez que yo me vestí de banderillero, dando vueltas a un toro para sacarle la espada, yo creía que me iba a dar algo, que me iba a dar un salto allí, me moría, me asfixiaba. Imaginaros, estaba harto de matar corrida de toros, ¿no? Cambiaba mucho. Tengo que decir que después las cosas ya me fueron surgiendo y tal. Y tengo que decir otra cosa importante. Si yo volviera a nacer, seguramente que quisiera volver a ser torero. Pero si yo volviera a nacer, me haría primero banderillero. Fíjate lo que digo. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque siendo banderillero aprendes el oficio. Aprendes a estar en la plaza, aprendes a ver los toros de otra manera, aprendes de los viejos, aprendes de la gente profesional. Sánchez Mejías lo fue, ¿no? Claro. Sánchez Mejías era banderillero de Joselito, que luego fueron cuñados, ¿no? Claro. Y luego fue máxima figura del toreo Sánchez Mejías. Yo ahora os digo una cosa, yo ahora mismo sigo toreando con la muleta, sigo toreando toros, vacas y tal, y yo toreo muchísimo mejor y entiendo muchísimo mejor los animales que cuando al principio de matador de toros. Pues tengo otro concepto, estoy más acostumbrado y tengo otra visión, ¿no? Tengo un abanico más extenso y donde tengo más herramientas para poder... Rafa, antes me he dejado yo una pregunta que no he visto el momento. Un poquito de agua. Que era, ¿qué significaba para ti torear y que en tu cuadrilla estuviera tu padre? Bueno, pasaba mucho miedo. Mi padre era un hombre que profesionalmente era muy buen profesional, pero era un poco torpón, en el sentido de que le costaba ciertas suertes hacerlas, ¿no? La de banderillas para él era un calvario. A la mayoría de los bonis las banderillas no le ha ido nunca bien. Creo que el mejor bonis banderillando ha sido mi tío Luis y yo, fíjate, curiosamente, ¿no? Y yo, claro, imaginaos una corrida de toros de Miura
Y yo, pues claro, cuando yo banderillaba en la cuadrilla, vale, pero cuando llegaba mi padre a banderillar, yo, antes de banderillar a mi padre, en muchas ferias hacía así con el dedo al presidente y me hacía el presidente, pero es que ha puesto un par. Y digo, no, cambio, el toro no ve. En fin, fue bastante difícil. Yo no quería que mi padre toreara conmigo, pero pues yo también le entendí. Él me dijo que se sentía torero y que para él era un orgullo torear conmigo. Y ante eso, pues no podía hacer otra cosa, ¿no? Y a pechar con aquello. Yo, gracias a Dios, tengo un hijo y no quiere ser torero y es la mayor alegría que me ha dado. ¿Te daba caña tu padre? Sí, mucha. Pero me ha dado caña toda mi familia porque han sido toreros como eran antiguamente. Víctor puede contar también su familia. No es como ahora que parecen psicólogos, que te explican, que mira, que la mano. Yo me acuerdo que yo cortaba 2 orejas en una novillada, llegaba a la habitación y lo primero que me decía mi familia, hay que ver cómo has estado de madre. Yo, pero coño, si he cortado 2 orejas, dice, ¿y el otro? El otro tenía otras 2 y era continuamente, nunca hacía nada bien, imaginaros. Y era un poco frustrante, ¿no? Que no te dieran ese ánimo para... Ellos entendían que dándote y siendo muy duros, tú te ibas a superar. Y en su cierta medida tenían su parte de razón, porque si tú tienes madera de figura del toreo, hagan lo que te hagan, tú te superas, seguro. Viendo estas imágenes que se han ido seleccionando bueno, a mí me han llamado la atención porque marca un poco la soledad que se puede encontrar uno delante del toro con 2 palitos, porque con un trapo uno se defiende, ¿no? Pero con 2 palitos, ¿qué siente uno ahí? ¿Lo piensa nada? ¿Lo piensa todo? Se pasa mucho miedo, pero mucho, os lo aseguro. Se pasa mucho miedo. A veces te puede más Cuando uno tiene esta postura, es una postura de soltar, ¿no? todo ese miedo que llevas dentro, ¿no? Y de superación y a la vez de quererlo hacer bien, pero te marcan muchas cosas, ¿no? Porque la verdad que cuando te enfrentes a un toro con 2 banderillas, pues estás expuesto a todo, ¿no? Lo que pasa que, bueno, así es la suerte y yo como me siento seguro es con una muleta y con un capote, pero con una banderilla, el fan 10 es un fuera de serie, vamos, tiene... ¿Y ahí? Nada, pues es un placer inmenso. Cuando haces una suerte bien, ¿no? Y ese ya es casi el embroque. Este fue un toro de Esplá. ¿Por qué recordáis todos los toros? Todos los toreros recordáis todos los toros, casi con nombre, apellido, reata. Sí, muchos nombres. ¿Eh? Sí, ese toro fue de Cuadri. Ese toro fue de Cuadri. No, perdón, ese toro fue de Pala. ¿De Pala? Ese toro fue de Pala en la Feria de Otoño. Cuando el toro aquel que corría una mano y luego torre con Serafín Marín. Este toro no lo pudo banderillar Esplá porque el toro tuvo muchísimas dificultades y yo logré clavarle 2 pares de banderillas y todavía no sé cómo he salido de ahí, tengo ni idea. Quiero dar un pasito atrás de lo que estábamos hablando antes y es una reflexión personal acerca de lo que has comentado. Yo hubiese sido antes subalterno para luego llegar a matador de toros, sí, porque claro. lo hubiese tenido todas las cosas muy claras. Aquí tenemos alumnos de la Escuela Taurina de Almería, alumnos de la Escuela de Aficionados Prácticos, pero eso es otra historia. Entonces, ellos están marcando su futuro. O sea, ellos piensan ser toreros y vivir de esto, ser alguien en esto, ¿no? Quizás esas palabras a alguno de ellos ahora le pasen por la cabeza. Dice, bueno, y está su director, Ruiz Manuel, está el director de la escuela. Tenemos el ejemplo de Montoliu, que fue un grandioso banderillero, que tuvo tanta prensa y tanta afición con él, tanta gente con él, que dio el paso a tomar la alternativa y no funcionó. ¿No crees que es muy difícil ese paso? Es igual de difícil un paso que otro. O sea, creo que es más difícil querer ser matador desde el principio que si eres un par de años, cuando eres joven, banderillero, y sería banderillero, pero hablo sin caballos, aprendiendo el oficio, por los pueblos, nunca pensando en ir a Madrid, ni a Sevilla, ni a esos sitios, simplemente por pueblos. Coger oficio como banderillero y a la vez ver a los matadores como torean, entonces lo haría de esa manera. O sea, no sería banderillero para luego ir a Madrid, no, sería banderillero para yo coger oficio, para acostumbrarme a estar con el toro, para acostumbrarme a sacarlo del caballo, porque
todo eso es oficio, pero claro, si tú cuando quieres ser torero no toreas continuamente, sucede que no estás ducho para eso. Sin embargo, aquí estás familiarizándote con todo este tipo de cosas. Y cuando tú ya das el paso a ser matador, ¿qué sucede? Primero, manejas el capote, pero ¿cuántos novilleros veis que con el capote no andan bien y luego cogen la muleta y cambian? ¿Por qué? Porque le dedican mucho más tiempo y porque torean más tiempo con la muleta que con el capote. Cuando vas al campo y estás en la tapia, cuando sales a una vaca con la muleta, no sales nunca con el capote, lógicamente, ¿no? Entonces, esto es un aprendizaje. Yo lo digo sinceramente desde aquí, primero ser banderillero, aprender un poquito el oficio, estas 2 temporaditas, un chico joven, no necesita nada más que torear sus 15 o 20 festejos y luego ya meterse de lleno para ser matador, pero haber probado primero todo eso. Y es más, es una manera de también educarse taurinamente y de respetar a toda la gente de a su alrededor, ¿no? Primero voy a estar abajo y cuando esté arriba sabré cómo mandar al de abajo, ¿no? Eso también es muy importante, ¿no? Eso que dicen que no mandes a quien mandó o sirvas a quien sirvió, ¿no? Yo creo que, bueno, a mí, por ejemplo, en mi época de banderillero nunca he admitido que un matador me dé un tratamiento que no sea el adecuado y que no sea educado conmigo y que si alguna vez se ha subido de tono no sea por una justificación a la cual luego él me pida disculpas o que por los nervios pero nunca perder el trato ni perder la educación hacia otra persona que por ser banderillero o ser picador no es ni más ni menos. Todos somos toreros y todos estamos en el ajo, a todos nos pegan cornadas y aquí uno no es más que otro. Vemos a Rafael un par de pares. Vamos a ver si recordamos es una de Vitorino. Adolfo. No, Vitorino. ¿Y van a colocar a Pan? Adolfo. ¿Adolfo? Adolfo Toluco. No. ¿De Adolfo fue esta? Sí. Joder, hasta lo banderiaba yo. Qué valiente. Ahí además se está lidiando el propio Zotoluco. Ese y Esteras. No, parece que fue Zotoluco, él mismo, sí. Es que se ve regular el... Sí, es largo, sí. Es largo. Uy, va, madre de mi vida. Es curioso que siempre que han venido toreros mexicanos siempre te han llamado. Sí, porque he tenido Siempre. mucha amistad con todos ellos, no sé por qué. Como ejemplo, podríamos poner muchos, seguramente habrá mejores Qué, pares. qué jovencito. Qué arte. Y luego la satisfacción de la torería saliendo de ese par de banderillas. Una vez que hemos sabido cómo se siente, cómo se pone, las circunstancias, el hecho de echarse adelante, sentirse solo con esos palos y la satisfacción de salir, hay un componente que es el capote, ¿no? Es la lidia del capote, que por cierto se lo han perdido ustedes. Ha habido, lo he comentado al principio, una clase magistral con los aficionados plásticos que ha sido espléndida. Sí, saben todos, Vamos. tenemos buen maestro, con Ruiz Manuel y con el César. La verdad es que ponemos demasiado empeño, pero bueno, nos sobra edad. Yo creo que nos sobra años. Con respecto al capote, ¿quién manda en la plaza en ese momento? ¿Qué situación se da? ¿Cómo debe ser una lidia? ¿Cómo debe actuar un torero de plata frente a un matador que está ahora mismo con una figura del torero como es el Cid? Bueno, cuando se está con el capote, el que manda es el que tiene el capote. Uno es el que tiene que marcar las pautas y el camino a seguir para la lidia de ese toro. O sea, pues si a mí me ha contratado el Cid, me contrata sabiendo cuáles son mis formas y cuáles son mis maneras de lidiar un toro. Lo que, como he dicho anteriormente, como yo sé con el Cid cómo le gusta que le coloquen los toros, cómo es el tratamiento al cual hay que darles, pues es lo que yo hago, ¿no? De todas maneras, siempre que lidio un toro, siempre, desde que empecé a ser banderillero, lo tengo muy claro. Yo lidio el toro como si yo fuera luego a coger la muleta. Quiere decirse que lo cuido el máximo posible. Esa es la fórmula mía. Cerrándolo a una mano, Este toro de Puerto San Lorenzo. Que te lo... Hay que contar una anécdota, que Rafael tiene un premio a la mejor lidia de San Isidro cuando no pega un capotazo. Y no ¿Y sé eso si lo se viste. premió? Sí, le dio ¿Es verdad? un toro desde que salió hasta que lo cerré sin darle ningún capotazo.
también el toro se prestó, pero no pegué ni uno. Y además me hace gracia porque luego por la noche, cuando me dieron el premio, me llamó Fernando Lozano, yo tengo bastante amistad con él, hemos vivido también cosas muy bonitas, y me dice, hay que ver qué sinvergüenza, dice, te vas a llevar un premio sin haber hecho nada. Y a Fernando le dijo, claro, el toro, para que lo banderillara, lo que hacía Rafael era dar vueltas, andaba, y entonces el toro le seguía con la mirada, le seguía y se quedaba colocado. Entonces llegaba el bandillero y le ponía un par. Y a continuación volvía a repetir la misma operación sin dar un capotazo. Claro. Entonces el toro se volvía a colocar, todo esto en las ventas. Entonces, claro, la eficacia, lo que se prima en una buena lidia es el menor número de capotazos posibles, porque son muletazos que le quitas para el espectáculo después para tu matador. Claro. Y Rafael consiguió en Marín, en las ventas, en una feria de San Isidro, lidiar un toro sin pegar ningún capotazo. La plaza se puso de pie y se llevó el premio a la mejor lidia sin pegar un solo capotazo. Tengo que decir que la evolución mía como torero, ha habido dos personas, sobre todo claves al final de mi carrera como banderillero, que uno ha sido Esplá y el otro ha sido Antoñete. Los dos me marcaron dos cosas muy importantes. Antonio me marcó las distancias, el entendimiento con el toro, el saber cuando él necesita un terreno, dónde colocarme o dónde no ponerme para que se arranque o no se arranque, saber cómo entenderle, ¿no?, su idioma, las orejas, la expresión, la forma del pecho, la forma de mirar. Eso ¿Cuál era la frase de Antoñete? Me marcó mucho. En corto, ¿no? ¿Cómo era la frase de Antoñete? ¿Corto y colecto? No, y pronto. No, pronto y en la mano. Pronto y en la mano. Claro. Y Antonio me enseñó todo ese tipo de cosas, ¿no? Y Esplá me enseñó una cosa fundamental, ¿no?, que creo que deberíamos de saberlo todos los toreros, que es la escena, lo que se hace en la plaza. Cómo desarrollar todo tipo de lidia delante de un toro, todo lo que se le haga tanto de matador como de banderillero, pero que sea espectáculo. Y que el espectador, estáis ahí sentados, no perdáis comba de lo que se hace. Y para que no perdáis comba de lo que se hace, las cosas hay que hacerlas vistosas y buenas. Y eso es una cosa... Luis Miguel Dominguín decía que para ser figura del toreo hay que tener la capacidad de llenar el ruedo o el escenario sin toro. Así es. Que fue lo que a mí me pasó el día ese de que yo que le di un toro sin pegar ni un solo capotazo. No me quise lucir, pero hice algo que me tuve... Sí, claro, es verdad, ¿no? Es así. Un poco. Pero es bonito, ¿no? Yo creo que el espectáculo del toro, cuando ves a un torero que tiene andares que no son bonitos y eso de salir a saludar con una toalla en la mano, hay que tener detalles de torero, de ser clásico y esos toreros que gritan ¡fuera! Y esas cosas. Yo me acuerdo del Viti y maestros así, que con la mirada y todo el mundo sabíamos ese espectáculo es bonito, ¿no? O sea, ahora hay un espectáculo que yo tengo muchas broncas con todos mis compañeros, que es cuando nos salimos de la plaza, unos besos, unos abrazos, enhorabuena, joder, que parecemos allí un pasamanos todo el día. Antiguamente no se hacía nada de eso, antiguamente se decía suerte y cuando acabábamos, señores, enhorabuena. O sea, pero es verdad. ¿Cómo era Antoñete la privacidad? ¿Estás hablando antes de Antonio? Vamos a esperar. Orden y concierto. Vamos a acabar. Los toros cogen, eso es una cogida en Gijón, lo que estábamos hablando antes, y el toro te saca el buladero. ¿Qué ocurre cuando es cogido uno de esa manera y cuando siente el pitón? Pues mira, este toro de Valdefresno. Pues fue porque, pues fíjate, te digo una cosa, lo banderillé muy bien al toro. El toro tenía muy poquita fuerza y con los años coges mucha confianza y me metí en el burladero y de repente, porque el cince estaba, yo me metí y me quedé a la mitad, así en la boca a la mitad. Y giré la cabeza un momento para coger el capote y en ese momento oí un grito y ya tenía el toro encima. Pero es que ni Manuel se dio cuenta de que el toro iba por allí. O sea, es que no dio tiempo ni a reaccionar, fue todo muy rápido, fue todo rapidísimo. Rapidísimo, mira, mi Padilla, el hombre. ¿Y te has recuperado de eso perfectamente? Sí. Mentalmente... No. Yo esto jamás me ha afectado a las jornadas. Son parte de tu oficio, las tienes no que superar, simplemente curarte de ellas y nada más, ¿no? Y
Yo, ya cuando me llevaban, estaba ya loco, yo llegué al doctor y digo, cúreme bien, porque yo tengo que torear en unos días. Me dijo que 2 meses, y dije, uy, 2 meses, eso es mucho. En 15 días toré. Vamos a dar un pasito atrás y vemos el momento de que el año 1991, cuando decide pasarse a banderillero, va con Fernando Lozano, con Rafael González Chiquilín, que se ha hablado antes, pero vuelve al toro, torea unos festivales, vuelve como matador de toros, como torero de oro, y vuelve otra vez atrás, se da cuenta que ya lo he explicado anteriormente. No sé si me falta alguno de estas primeras fases, Chiquilín, Pedrito Portugal, Javier Vázquez, sí. Ellos dos fueron los primeros, Fernando Lozano y Chiquilín, y después de eso, Pedrito de Portugal, y después de Pedrito fue Barrera, y después de Barrera tuve 5 años por ahí que estuve suelto, y ya empecé a torear con Miguel y con el Fotoluco. Miguel siempre ha sido muy amigo mío desde cuando yo viví en México casi 2 años, de novillero. Y luego ya después de... Aquí falta Esplá, que no está puesto. Ahora viene. No. Y después, como una primera parte... Sí, luego toré con muchos, entre ellos los dos, Silvetti, toré también con Jorge Gutiérrez, y yo habré toreado con más de 100 toreros, entre novilleros y matadores. También me ha enriquecido mucho eso, porque al torear con tantos, pues también he aprendido mucho de todos ellos, ¿no? Me he nutrido de todo, porque cada torero y cada persona es diferente, entonces te nutres de todo eso, ¿no? Y he aprendido mucho de ellos. ¿Y este? Estaba mirando, digo, ¿por dónde lo cojo? Este señor es este de aquí, Víctor de la Serna, que se anunciaba, Víctor Zavala, tomando la alternativa fue en Burgos. En Burgos. Del señor Joselito, Juli de testigo, pero anteriormente tienen una relación estrecha porque Rafael fue torero cerca de 50 novilladas con... ¿De qué estábamos hablando, no? Él lo puede contar mejor que yo. Sí, del 96 al año 2000. Yo tuve la suerte de, por circunstancias, yo no conocía a Rafael, y a Rafael el último año la poder Agustín, el último año de la primera fase antes de quitarse Agustín Parra Parrita, a mí me apodera entonces Agustín Parra Parrita, y fui a matar unos toros a puerta cerrada, apareciste tú, y a partir de ahí... Me llamó él a mí, claro. Me dijo... Agustín ha sido, bueno, hemos sido amigos de siempre, entonces se apoderaba y me dice, oye, ¿por qué no vas a ver a Víctor? Hombre, quiero que vayas y a ver qué te parece y a ver qué opinas y tal, y nada, y fui a la finca y nada, ¿qué tal estás? Víctor, hola Rafa, no sé qué. Yo te llamé yo para ir a un tentero de Victorino Martín. Y a partir de ahí, pues empezó una andadura de ¿cuántos años? Pues fueron el 96, 97, 98, 99 y el 2000, 5 años. Los 5 años que iba suelto, iba con Esplá o Antoñete, y bueno, ellos tenían la prioridad, y mientras no coincidieran, luego Rafa iba conmigo. Fueron 5 años también muy buenos. Fueron esos 5 años que yo estuve un poco... Y yo puedo contar una anécdota, que ese día, que es mi alternativa, yo le brindo el toro de mi alternativa a Rafa. Y es porque... bueno, es un trayecto muy largo, también mi periplo de novillero son 8 años, de sin caballos y con caballos. Entonces hay un momento que yo ya toreo mi tercer... San Isidro. Ah, no, o el segundo. No, el segundo San Isidro. Mi segundo San Isidro, y no estoy bien. Entonces no estoy bien, tampoco tenía las cosas muy claras y decido quitarme. Entonces decido quitarme y hablo con mi hermano y el empresario de Madrid, José Lozano. Y entonces me dicen, oye, pues muy bien, qué bien has hecho, todo fenomenal, es una postura muy madura, muy fenomenal, muy valiente, dejar una ilusión, dejar tal, porque esto es muy difícil. Entonces me voy al campo, tengo un tentadero y le digo, Rafa, vente conmigo. Y del camino al campo le cuento lo que ha agarrado. Entonces me dice Rafa, más o menos, tú eres gilipollas, ¿sabes? ¿Pero qué has hecho? ¿Tú cómo te vas a quitar así? Tú no tienes que quitarte así. Dice, porque tú, por etcétera, porque yo di una imagen un poco de falta de lucha en aquella novillada, por lo que sea, por la presión, por una serie de circunstancias, tiré las 3 cartas, y fue el que dijo, mira, vamos a hacer una cosa, tú vuelves al despacho José Luis. Digo, no es fácil, José Lozano es el empresario de las ventas, yo tenía confianza para entrar, pero como le digo ahora, ¿sabes? Que lo que le he dicho hace una semana, a ver cómo lo arreglamos. Y él dijo, mira, tú dile que te vuelva a poner. Y luego ya decidimos. Y así fue.
Entonces yo fui, José Luis me dijo, me lo puso muy difícil, me puso contra la espada y la pared, me dijo, me has decepcionado como persona, tal, aguanté el tirón como pude, iba bajando de la silla, ¿sabes? Una cuarta, yo entraba muy decidido con mi discurso súper repetido muchas veces, y según me iba atacando y tal, y hice una cosa muy buena, me sinceré. Entonces me sinceré y le dije, mira, José Luis, me siento muy mal porque siento vergüenza en mí mismo. Claro. Entonces tú ponme en Madrid. Digo, yo llevo abonado en Madrid desde hace 20 años, me conocen los porteros, me conocen, yo he cambiado los dientes en las ventas. Repartía programa de mano. Claro. Y entonces, bueno, tuve la suerte que José Luis dijo, bueno, pues mira, toreas en la primera. En la primera que sea, toreas. La nocturna. La nocturna de un toro de una de Espartaco, muy seria, José Luis encima de la que había me puso la más seria, y tuve la suerte que corté una oreja después de un pinchazo, que podía haber cortado dos. Entonces a partir de ahí empezó otra vez. Y gracias a esa conversación, luego llegó el día de mi alternativa, entonces ese toro le saqué a Rafael, que no se lo esperaba, porque la comida se quedó muy sorprendido, porque la comida dije, hombre, el toro de mi alternativa quiero que lo lidie Paquillo. Claro, yo decía, bueno, ¿este entonces, loco? aquello lo descolgó, claro. Creo que pasaste una siesta un poco dándole vueltas, Sí, no, claro. pasado, y es que lo tenía que lidiar el otro para que el otro estuviera libre. Claro, claro. Y entonces fue cuando le recordé la conversación del coche y por qué estábamos ahí, tal y cual, y esa es la... Es que es una historia la bonita porque os cuento una cosa, cuando un torero lucha y pelea y sueña tanto porque eres el torero en esta vida, entonces a mí lo que me pasó con Víctor es que me vi reflejado en él. Lo que pasa es que yo, hombre, yo tomé la alternativa y yo le dije, Víctor, en la vida hay una cosa que no puedes dejarla de hacer. Si la has empezado, acábala. Y cuando la acabes, decides si quieres seguirla o no. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere ser torero y no logra llegar a su alternativa, que es lo que más ansía un torero, pues te queda una espina de por vida. Y es una espina que no se va. Yo que he sido matador de toros, que triunfo en ferias, triunfo en Bilbao y tal, y siempre te queda un poco algo ahí. Y creo que lo he superado. A veces me da un... Entonces no quería que Víctor le pasara eso. Entonces, Hombre, el torero tiene una cosa, ahora por resumir lo que está diciendo Rafa, que llegues donde llegues, salvo el que llega a figura del toreo, te queda una sensación de fracaso absoluto. Claro. Y luego es un periodo de reciclar lo que has vivido y de coger perspectiva y poderlo asimilar. Pero tú el día que decides ser banderillero, yo el día que decido quitarme, Fracaso. es un fracaso absoluto. Por supuesto. Y además es un fracaso tuyo y que te autoculpas pues, de todo lo que has arrastrado. Ya. Porque si aquí hay un tema que el que quiera ser torero tiene que tener claro, es, con perdón de la expresión, el porsaco familiar que supone eso. La problemática familiar que supone eso. Acabas siendo el centro de tu casa, acabas siendo la preocupación de tu casa, acabas absorbiendo, en muchos casos, incluso los recursos de tu casa. Y que cuando aquello no llega al éxito que tú esperas, pues hombre, has montado un tinglao que ha sido el centro y luego pasa otra cosa, que juegas con el ego y la atención de todo el mundo, porque el torero que se tiene que mentalizar, que viene Madrid, que está nervioso, que no sé cuántos, cuando aquí nadie tiene derecho a exigir a los demás nada de lo que uno decida consigo mismo. Y entonces esa es una problemática que dices, oye, si al final no ha llegado al puerto que tú creías, pues vaya, sientes un fracaso y sientes hasta vergüenza. ¿Eh? Entonces, salvo, creo yo, no sé, todos los toreros que yo he ido conociendo, más o menos, sí. eso se lleva. Sí, pero ¿cuál es la meta? ¿Ser figura del toreo? Sí. Sí, yo creo que ¿Siempre? sí. No, ¿Siempre? Siempre, yo creo que sí. Ser figura. Lo que pasa es que luego con el tiempo y cuando ya maduras, te das cuenta que hay valores mucho mayores que todo eso. Ver la parte positiva de la experiencia que has tenido. Pero vamos a ver. Por eso no quiero que mi hijo sea torero y por eso soy feliz que mi hijo no sea torero. Pero, Rafael, ser figura del toreo es torear mucho, tener el reconocimiento profesional, incluso toreando poco, ser torero de toreros. ¿Qué es figura? Para mí ser figura del torero es ser feliz contigo mismo con algo que estás haciendo, independientemente de lo económico. Pero es tangible, pero también ser figura del torero es tangible. Yo ahí discrepo, es tangible. Todo el mundo decimos, este no ha sido figura y este sí. También hay gente que vosotros lo veis que son figuras y no lo son, y ellos se sienten frustrados y están ricos, ¿eh? Sí. O sea que, Es muy compleja, la profesión psicológicamente es muy compleja. Pues no tal, pero yo conozco matadores, que unos retirados y otros todavía en activo, que están ricos y están frustrados. Hay que decirse,
que el hacerte rico no significa que te dé la felicidad absoluta. Me llama la atención dentro de toda la documentación que he podido manejar una frase de un artículo que dice de Rafael Perea Boni, pam, 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 toreólogo con Víctor de la Serna con el que hizo un periplo muy bonito. Y lo destacas. ¿Por qué? Sí. Hombre, porque digamos que vivimos cosas, yo viví en él mis comienzos y además enseguida tuvimos feeling, coincidíamos con lo que hablábamos, veníamos de familias toreras, hay que recordar que Víctor, su abuelo, ha sido una figura del toreo y en fin, que teníamos una cultura taurina, ambos, de gran calado, ¿no? Y los dos teníamos un carácter, o tenemos un carácter parecido, y nos identificamos enseguida, ¿no? Y bueno, su lucha fue la mía y yo sé que él también, cuando a mí me ha pasado cosas que no han estado bien o que no han sido a favor, también habrá sufrido en sus propias carnes el que yo, pues a lo mejor en determinado momento no haya estado bien o haya estado desacertado en alguna plaza, ¿no? Cuentan las crónicas de Sociedad que Antoñete, las últimas palabras que tuvo en su boca antes de morir fueron referidas a Rafael Perea Boni. Eso dice. Sí, bueno, fue una cosa... Ya estaba en el lecho de muerte y ya estaba muy sedado y fui a verle porque no quería verle muerto, ni mucho menos. Entonces, pues se despertó de la sedación y él me llamaba machito y me decía, bueno, pues ¿qué haces aquí? Tal, no sé qué. Digo, hay mucha gente por aquí. Él estaba muy a gusto, claro, con la sedación. Y estuvimos charlando. Total, que cuando se volvió a dormir, pues yo ya me fui, me despedí de él y ya no quería verle morir. Y al rato fui a coger el coche, me sonó otra vez el móvil y era Karina, la mujer, y no te puedes creer lo que se ha despertado otra vez y lo primero que ha preguntado es por ti, y a que no sabes qué ha dicho. Y que dijo, porque estaba allí, estaba Molés, estaba Curro Vázquez, y dice, ¿a que no sabéis por qué al Boni nunca le cojo un toro? Que eso fue lo que les preguntó. Y dice, porque se sabe colocar, porque me ha hecho caso siempre. Y eso fue lo último que dijo. Y ya no volvió a abrir más la boca y el pobrecito pues ya se fue. Pero bueno, es una cosa pues que igual no puedo ser. Esos matices no están públicos, o sea que ya los conocemos nosotros. ¿Quién era Antoñete? Eran confianza plena, ¿no? Era un personaje especial, muy especial. Antonio era muy especial. Uf, un grandioso torero, pero muy especial como persona. Muy especial. No puedo extenderme mucho en su persona porque no me creo capacitado para hablar de él en ese sentido, pero era un tío muy especial. ¿Y estos dos señores que también fuiste con ellos? Hemos hablado de Splá. También muy especiales los dos. los hemos destacado de la después de Antoñete y Víctor, que somos como hermanos, como matador de toros, es el mejor matador que yo he ido en mi vida, se llama Luis Francisco Esplá, con el que más a gusto he ido, con el que mejor trato me ha dado, con el que más sitio... Conversación... Todo. Y con el que he aprendido muchísimas cosas, muchísimas. Y con el otro, pues he aprendido también una filosofía de vida, ¿no? Digamos que hemos hecho un máster, porque estuve una temporada y media con él, pero muy intensa, y también es un personaje muy especial, con un gran carisma. Y él me dijo una frase que no sé si era de él, que me dijo, Rafael, cuando a un torero las cosas le van muy mal en la vida, cae en lo que caiga, lo único que tiene a donde acogerse es el toro. Me dijo, y el toro salva al torero. Y eso es, el toro salva al hombre, al torero, ¿no? Y una cosa que me quedó así un poco, y es verdad, ¿no? Es verdad que muchos toreros han sido capaces de pasar por trances muy difíciles en su vida y se han podido superar gracias a que tenían una motivación que es la del toro, ¿no? Como suele pasar en otros ámbitos de la vida, cuando ahora yo tengo una amiga que tuvo un accidente hace 2 años y le amputaron las 2 piernas y está como aquel célebre Esther Pistorius, ¿no? Y ahora se está superando y ella es atleta y quiere correr en los Juegos Olímpicos, ¿no? Cuando tienes algo por lo cual, una meta por superar, pues a las personas le salvan, ¿no?
Y ya llegamos a la última etapa, la etapa final. El Cid, ¿cuántos años ya? 10. 10 años. Con 10 años, vamos. 10 años. Bueno. Yo no quiero preguntarte qué se siente cuando se tienen 2 orejas cortadas en Madrid, como le ocurrió en la última tarde al Cid, y pincha, y no consigue la puerta grande. No te quiero preguntar eso porque imagino que será una desesperación total, sobre todo con tanto tiempo, porque los triunfos y los fracasos se sienten como propios. Lo que pasa es que el Cid tiene una cosa que no ha hecho ningún torero en el mundo este del taurino. El Cid ha sido capaz de acostumbrar al público de Madrid a pinchar. O sea, es una persona... Desde novillero, Claro, es un torero, cualquier torero. A mí me pasó, cogí un toro, me acuerdo que se lo vendí al rey, y lo pinché y me costó casi mi carrera, más o menos. Y Manuel ha sido capaz de pinchar muchos toros, pero también cuajar muchos toros. Manuel ha perdido 14 puertas grandes, que ya son, 14 puertas grandes. Pero también ha sido capaz de cuajar muchos más toros que ningún torero en la historia de la Plaza de las Ventas. Entonces eso también tiene su premio. Ahora está en un momento bueno, está desarrollando, está haciendo un toreo que más le gusta, porque siempre ha estado, Manuel es un torero para mí que siempre ha estado muy presionado y siendo un grandioso torero lo han estado siempre midiendo, ¿no? Pero bueno, yo muchas veces lo he dicho, es tu sino y tienes que aceptarlo tal como es. Quizás un inciso, quizás haya sido esta la época de más estabilidad. Sí. Y yo creo que también es un poco, sentirás como una sensación de justicia después de toda esa lucha, porque la época, los 5 años que estuvimos, eran muy difíciles para ti. Claro, claro. Porque no estabas situado como banderillero en el lugar que te correspondía. Claro. Y entonces entrar en una figura del toreo, esa estabilidad, 60, 70, 80 corridas, el grupo especial. Sobre todo la tranquilidad de torear solamente con un torero, porque yo es verdad que todos los años he toreado 90, Víctor lo sabe, ha habido años de 120 festejos, pero nunca estaba muy bien visto por la afición. Era un torero para los aficionados, pero me estaba costando mucho trabajo entrar en la máxima figura del toreo. Digamos que con el Cid ya fue el colofón. La verdad que lo del Cid, no te he contado una cosa. El año que estuve con Manzanares ya fue cuando me coloqué con Manuel Jesús del Cid. Pero el padre, o sea, Manzanares me tenía guardado y quería que me colocara con su hijo, José Mari. Lo que pasa que no me dijeron nada, tardaron en decírmelo, me surgió lo de Manuel, que fui a sustituir a un banderillero que estaba herido de él. Y claro, pues le dije que sí, ¿no? No sé qué hubiera pasado si hubiera dicho que sí a Manzanares si me lo dice antes. Creo que la foto es antológica. Lo dice todo, sí. Me parece que el fotógrafo cumbre, ha estado cumbre ahí, y sobre todo rescatarla y tenerla ahí. Es un abrazo de admiración, ¿sabes? El hombre que, las 2 sombras, el hombre que está detrás. Háblame de la cuadrilla, de tus compañeros. Estos son unos sinvergüenzas, estos dos. Pues, ¿qué te voy a contar? José es un muy buen torero, ancalareño, que tuvo una desgracia, no sé si lo sabréis, que se le murió la mujer de cáncer de mama. Y llevó mucho tiempo luto, además. Sí, mucho. 2 años. Y es una grandiosa persona, se ha hecho cargo de su familia, de las 2 niñas. También es un tío especial, pero bueno, digamos que hemos formado una familia, ninguno pretendemos ser mejor que el otro, algo que siempre he dicho a mis compañeros, yo no quiero ser mejor que tú, ni tú tienes por qué ser mejor que yo, porque tenemos que ser un equipo, un buen equipo para con el matador que vamos. Y de Pirri, pues que voy a contar, David, digamos que lo vi casi, lo vi nacer, porque la familia de los Pirri pues siempre han estado ligados con mi familia. Su padre iba contigo. Claro, y parte de mi familia trabajaba en el matadero de Madrid y ellos también, y hemos estado siempre ahí, ¿no? El primer toro que se me lidió de corrida de toros me lo lidió el Pali, en fin, digamos que es como mi hermano mío. Otra foto con esa cuadrilla. Coño. Y una foto final, de este señor feliz por ser lo que es, yo creo. Sí, es que yo estoy feliz cuando toreo. Se nota. Estoy feliz. Un ser que ha tenido la bienvenida aquí en un día muy especial. Por cierto, te voy a decir que no hago más que sacar el teléfono porque no me hacen más que llegar mensajes. Aquí las redes sociales funcionan de una forma extraordinaria.
Señora Eloísa, después usted vendrá aquí arriba a contarnos qué hay de realidad de todo esto, porque es un sorpresón. No sé si se... No. Otra historia que nos está llegando. Hoy este señor es su cumpleaños, cumple 53 años, ¿eh? Y yo creo que aunque sea una cuestión de niños, pues un aplauso y un cumpleaños feliz. A mí me ha sorprendido una cosa. Hoy cumple 53 años y me ha dado una noticia que me ha sorprendido mucho con todo este bagaje, con este momento de felicidad, de plenitud, de reconocimiento. Lo voy a decir. Este señor está diciendo que se retira. No, después de la temporada que viene. Después de esa temporada. Bien, pero se retira. ¿Eh? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que ya ha llegado un momento que ya tienes que quitarte. Ya son muchos años y este es el año, yo creo que va a ser, creo, ¿no? No voy a decir que, porque nunca puedes decir que te vas a quitar del todo, pero profesionalmente yo creo que ya este va a ser el último año, quiero que sea un año bueno, un año que me he preparado mucho este invierno y bueno, y cuando acabe Zaragoza, despedirme de todo el mundo y empezar a trabajar con mi amigo Víctor en lo que haya que hacer, si es que hay que hacer algo, y si no, pues a vivir de las rentas, a disfrutar, a darme un tiempo también, que me lo merezco, a irme en agosto a algún sitio donde yo pueda disfrutar un día las vacaciones con mi mujer. Aquí mismo me puede servir. Exacto. Sobre todo tener la sensación de levantarme por la mañana y no mirar internet y ver una fecha y que el estómago se me encoja, ¿no? Porque sigo teniendo miedo, cada año tengo más miedo. Ya el año pasado me pegó un toro muy fuerte. No tengo miedo a que me pegue una cornada, sino que tengo miedo ya a muchas más cosas, ¿no? Creo que ya me he ganado con creces la felicidad de estar estable en mi casa, tener estabilidad, de estar con mi familia, disfrutar de mi hijo que ya tiene 18 años, pero pues me apetece también estar con él y estar más tiempo, y aunque ya sabéis que los hijos con 18 años te dedican poco tiempo, ¿no? Pero bueno, quiero hacer otro tipo de vida y aparcar esto ya definitivamente y bueno, pues una nueva etapa, sé hacer muchas más cosas y si no las aprendo. Así de fácil y seguramente, vamos, casi seguro que ya... Bueno, pues va a ser un año para disfrutarlo con intensidad porque sabemos que va a ser un año especial y habrá una impronta especial toreando. Eloísa, por favor, ¿puede usted subir a cerrar y a confirmarme una cosa? Sube usted que tiene que cerrar el acto, como que le corresponde. Por favor, Eloísa. Vamos a ver, yo acabo de recibir, hoy hay una discoteca por ahí en Madrid que están anunciando un torero, una serie de cosas, y no ha hecho más que sonarme el teléfono y hay una noticia que quiero que me confirme, ¿no? Independientemente de los toreros que vengan, hay una asignatura pendiente aquí por un conflicto que hubo hace muchos años que no vamos a acordar, y para el que no lo sepa, que seguramente todos lo sabrán ustedes, ¿viene Morante de la Puebla? Viene. Bien, pues ya lo saben ustedes. Morante. Viene al acto. ¿Qué? Pues yo creo que lo realmente importante, hombre, es importante que venga Morante de la Puebla a Roqueta de Mar. Yo creo que la vida son etapas, son momentos y son circunstancias, y en este momento era importante que Morante estuviese con nosotros. Ha sido una gestión, no ha sido fácil, ha sido una gestión complicada, pero yo creo que lo realmente importante esta noche es haber podido disfrutar de una figura que la verdad es que posiblemente pues no te conocíamos como persona. Yo creo que al final lo que nos quedan son las personas, y aparte de saber que era un magnífico y que era un magnífico profesional, lo que hemos descubierto es que era una magnífica persona. Gracias. Así que ya sabes que cuando quieras disfrutar de esas vacaciones merecidas, aquí tienes a Roqueta además que viene a tu casa. Y nada, y a todos vosotros, bueno, a Víctor también agradecerle, ¿no?, su aportación, el que esté aquí, y también su gestión importante para que Morante de la Puebla esté aquí
en Santana. Yo, como soy incrédula, hasta que no tenga el contrato encima de la mesa y firmado. Ni yo. Ni yo. Pero lo importante, bueno, es que agradecerles a todos ustedes, porque yo creo que hoy hemos vuelto a colgar el cartel de no hay billetes. Nos estamos casi mal acostumbrando ya en Roqueta en colgar siempre el cartel de no hay billetes, pero la verdad es que lo que hacemos es gracias a personas como ustedes, que confían en nosotros, confían en la gestión del Ayuntamiento de Roqueta de Mar al frente de la Plaza de Toros. Y no es fácil, la verdad es que no es fácil haber llegado hasta aquí, pero yo creo que tenemos un reto por delante que es muy bonito, ¿no? Que es volver a colgar ese cartel de no hay billetes en esta Feria de Santana 2014. Estoy convencida que con la ayuda de todos ustedes, con el trabajo sin responsable y sobre todo, que también quiero excusar que el alcalde no esté aquí con nosotros, el alcalde de Roqueta es también presidente de la Diputación y esta noche tenía un acto en la Diputación de Almería y por eso no ha podido estar aquí. Yo estoy convencida que la Feria de Santana 2014 va a ser un rotundo éxito de público, pero sobre todo va a ser un rotundo éxito para todos nosotros, porque cuando las cosas se hacen con ilusión, con trabajo, poniendo cabeza y mucho corazón, el éxito siempre está garantizado independientemente del resultado que al final se obtenga. Así que muchísimas gracias y contamos con ustedes para conseguir pues, que Roqueta siga aportando ese granito de arena en la historia del toreo. Y muchísimas gracias, Rafa, a tu casa viene y en tu casa está. Gracias, Víctor.